Escuchadme con atención, porque lo que voy a compartir con vosotras hoy puede ahorraros años de sufrimiento emocional. Llevo más de 3 décadas escuchando a mujeres maravillosas, inteligentes, independientes, con vidas que desde fuera parecen perfectas, pero que cuando cierran la puerta de casa se sienten pequeñas, agotadas y confundidas. Mujeres que se han acostumbrado a medir cada palabra, cada gesto, para no despertar la furia o el desprecio de su pareja. Y hoy, amor, vamos a hablar de algo que el discurso romántico jamás nos enseña: cómo reconocer a un narcisista antes de que arruine tu paz interior y tu autoestima. Quiero que te quedes hasta el final, porque voy a revelarte una señal que ningún narcisista logra disimular, por mucho encanto o carisma que aparente. Es esa grieta por donde se ve su verdadera naturaleza, aunque se vista de príncipe encantador. Pero antes te pido algo: suscríbete al canal y déjame en los comentarios si alguna vez has sentido que vivías en una relación donde tenías que actuar para ser aceptada. Tus historias no solo me inspiran, ayudan a miles de mujeres que están pasando por lo mismo y aún no se atreven a ponerle nombre. Te voy a contar la historia de Laura, una mujer de 52 años, ejecutiva brillante, madre de 2 hijas adolescentes. Su vida, desde fuera, parecía de revista: casa preciosa, estabilidad económica, un matrimonio de esos que en redes sociales parecen ejemplares. Pero por dentro, Laura estaba rota. Llevaba años preguntándose por qué, después de cada conversación con su esposo, se sentía drenada, insegura, culpable. Me lo dijo con una frase que nunca olvidaré: siento que debo convertirme en una versión mejorada de mí misma todo el tiempo, y aún así nunca es suficiente. Y ahí, mi amor, aparece la primera pista. Los narcisistas no se enamoran de ti, se enamoran de lo que puedes ofrecerles: tu energía, tu admiración, tu empatía. Se alimentan del reconocimiento que les das, y al principio pueden ser irresistibles. Nadie conquista como un narcisista en fase de seducción. Saben exactamente qué decir, cómo mirarte, cómo hacerte sentir única. Pero recuerda esto: un amor sano suma, nunca resta. Ninguna de nosotras debería tener que disfrazarse o reducirse para ser amada. Lo que más me impactó de Laura fue cómo había desarrollado una especie de radar emocional. Sabía exactamente cuándo su esposo estaba de buen humor y cuándo venía la tormenta. Cuando escucho su coche entrar al garaje, ya sé si la noche será tranquila o si debo preparar a las niñas para esconderse en su cuarto. Eso no es amor, eso es supervivencia emocional. El cerebro humano es sabio, amor. Cuando vivimos con alguien impredecible, se activa un modo de defensa constante. La amígdala, ese pequeño centinela del cerebro, se mantiene alerta, evaluando cada tono, cada palabra, cada mirada. Yo lo llamo el síndrome de la meteoróloga doméstica: mujeres que aprenden a predecir tormentas emocionales para evitar el daño. Pero nadie debería vivir así. Después de años escuchando historias como la de Laura, he identificado 7 señales claras que delatan a un narcisista, aunque parezca el compañero perfecto. Hoy empezaremos con las 3 primeras, y te prometo que cuando termines esta parte verás patrones que antes te parecían normales y ahora entenderás cómo lo que realmente son: mecanismos de control. La primera señal es la manipulación de tus recuerdos. Los narcisistas son expertos en hacerte dudar de tu propia percepción. Cambian los hechos, niegan conversaciones, reinterpretan todo para quedar como la víctima. Eso nunca pasó, estás exagerando, siempre inventas cosas. Al principio piensas que quizás te estás confundiendo, pero poco a poco tu mente empieza a desconfiar de sí misma. Y cuando dudas de tu memoria, dejas de defender tu realidad. Eso, amor, tiene un nombre: gaslighting o manipulación psicológica. La segunda señal es lo que yo llamo el efecto velcro. Todo se les pega. Cualquier comentario, incluso el más inocente, lo toman como una ofensa personal. Isabel, otra de mis pacientes, me contaba: si le digo que me gustaría que me ayudara más en casa, me dice que soy una malagradecida, que otras mujeres darían lo que fuera por un hombre como él. En ese momento entendí que los narcisistas no procesan las críticas como una oportunidad para mejorar, sino como una amenaza a su ego. Un adulto emocionalmente maduro escucha, reflexiona y ajusta. Un narcisista, en cambio, te culpa por haberlo notado. No busca comprensión, busca control. Y lo más perverso es que a veces lo disfraza de generosidad. Pueden ser increíblemente atentos o detallistas, pero siempre hay una factura emocional oculta. El tercer signo, que puede parecer un gesto de amor al principio, es el regalo envenenado. Un narcisista puede sorprenderte con un coche, un viaje, un anillo, pero tarde o temprano te lo recordará con la frase que tantas veces escuché en consulta: ¿después de todo lo que hago por ti, así me lo pagas?
Ese obsequio deja de ser un acto de amor y se convierte en una cadena invisible. El amor auténtico da sin contabilizar. El narcisismo convierte cada gesto en una deuda. Y te diré algo que quizá duela, pero que necesitas oír. Los narcisistas estudian tus emociones, memorizarán tus miedos, tus heridas, tus inseguridades, no para cuidarlas, sino para usarlas cuando más vulnerable estés. Lo hacen con precisión quirúrgica. No es casualidad que sus ataques lleguen justo cuando más necesitas apoyo. Es cálculo emocional. Por eso quiero que recuerdes esto, mi amor. Cuando tienes que ser perfecta para evitar un conflicto, ya no estás en una relación, estás en una jaula emocional, una jaula invisible, hecha de dudas, culpa y esperanza. Pero hay salida, la reconocerás en la próxima parte, cuando te cuente las señales restantes y cómo comenzar a liberarte de este ciclo que tantas mujeres han vivido sin saber que tenía nombre. Ponte cómoda, respira y prométeme algo. No vas a justificar lo injustificable, porque mereces un amor que te haga sentir segura, no agotada, vista, no vigilada, escuchada, no corregida. Esto apenas comienza. Laura tardó años en darse cuenta de que lo que vivía no era amor, sino una forma sofisticada de control. En los primeros meses de su relación, su marido era todo atención y ternura. Le enviaba flores al trabajo, le escribía mensajes largos contándole lo especial que era, la hacía sentir única. Aquella intensidad, que al principio parecía pasión, fue la primera trampa. Cuando alguien te idealiza desde el primer momento, no te está viendo a ti, está viendo un reflejo de lo que necesita. Esa es una de las señales más difíciles de identificar porque se confunde con enamoramiento, pero lo que empieza como un «eres perfecta» suele terminar siendo un «ya no eres la misma». Con el tiempo, el amor de Javier, el esposo de Laura, empezó a tener condiciones invisibles. Cada detalle que él le daba venía acompañado de un precio, de una deuda emocional que Laura debía pagar con silencio, con gratitud excesiva o con culpa. Si ella intentaba poner límites, él se ofendía. Si necesitaba espacio, la acusaba de fría. Si quería hablar de sus emociones, él se hacía la víctima. Era un ciclo que se repetía una y otra vez, y Laura, como muchas mujeres, pensaba que si se esforzaba un poco más, si hablaba con más cariño, si tenía más paciencia, él cambiaría. Pero lo que no sabía entonces es que con un narcisista el problema no está en cuánto amor das, sino en que el amor que das nunca es suficiente. Quiero que imagines esto. Vives con alguien que un día te hace sentir la persona más afortunada del mundo y al siguiente te ignora sin motivo. Esa alternancia entre afecto y rechazo no es casualidad. Es una estrategia inconsciente, pero efectiva de manipulación. Tu cerebro empieza a funcionar con lo que los psicólogos llaman refuerzo intermitente. La misma lógica que hace adictivas las máquinas tragaperras. A veces obtienes un premio, una sonrisa, un abrazo, una noche de calma y otras veces nada. Y esa incertidumbre engancha más que la seguridad. Laura me contaba que, después de cada discusión, se prometía no volver a caer. Pero bastaba con que Javier le pidiera perdón, con esa voz tranquila y esa mirada que parecía sincera, para que todo su enojo se disolviera. Sé que lo hace a propósito, me dijo una vez, pero cuando me abraza siento que lo necesito. Lo que Laura no sabía era que su cuerpo estaba literalmente condicionado a ese patrón. Cada reconciliación liberaba dopamina y oxitocina, las mismas sustancias que genera el cerebro cuando se siente recompensado o amado. Así se crea la adicción emocional, un lazo invisible que no se rompe con voluntad, sino con conciencia. Por eso, cuando las mujeres me dicen «Silvia, ¿por qué no puedo dejarle si sé que me hace daño?», les respondo, porque no estás luchando contra una persona, estás luchando contra un circuito químico que tu cerebro aprendió a asociar con el amor. No es debilidad, es neurobiología. Pero hablemos ahora de una de las señales más crueles del narcisismo, la apropiación emocional. Laura se dio cuenta de que Javier usaba sus propias palabras contra ella. Lo que un día le había confiado en un momento de vulnerabilidad, él lo repetía más tarde para herirla. «Eres igual que tu madre, siempre intentando controlar todo», le decía cuando discutían, sabiendo perfectamente que la relación con su madre era una herida abierta. Esa es una táctica habitual, conocer tus cicatrices para usarlas como armas. El narcisista escucha atentamente, pero no para comprenderte, sino para acumular información que le dé poder. Lo más peligroso es que este tipo de manipulación no siempre se percibe como violencia. No hay gritos, no hay golpes, hay sarcasmo, silencios prolongados, comparaciones constantes.
Son heridas que no sangran, pero que desgastan el alma. Laura empezó a cuestionar sus propios gustos, su forma de vestir, sus decisiones. Si él desaprobaba algo, lo cambiaba. Si se burlaba de un amigo suyo, dejaba de verlo. Poco a poco, su vida se redujo al tamaño de la mirada de Javier. Y aquí está el punto más importante: la pérdida de identidad. Es el síntoma más claro de que estás en una relación con un narcisista. Empiezas siendo una mujer libre, llena de proyectos, y terminas siendo una versión silenciosa de ti misma, alguien que ya no decide, que duda de todo. Es una erosión lenta, imperceptible, como una piedra que se desgasta con el agua. Pero quiero que te grabes algo en el corazón: no se puede amar a quien te borra. El amor no debería pedirte que te traiciones para conservarlo. El amor auténtico te permite ser más tú, no menos. Laura tardó meses en entenderlo. El punto de inflexión llegó una noche cualquiera, después de una cena familiar. Su esposo había hecho un comentario humillante delante de sus hijas, y al verla llorar, en lugar de disculparse, le dijo: «Eres demasiado sensible, por eso nadie te aguanta». Esa frase fue el espejo que necesitaba. No era la primera vez que la escuchaba, pero esa noche algo dentro de ella se rompió. Y lo que se rompe no siempre es debilidad. A veces es el comienzo de la reconstrucción. Cuando llegó a mi consulta, traía una libreta en la mano. Había empezado a escribir cómo se sentía después de cada conversación con él. Había páginas enteras con palabras como cansada, tensa, culpable, vacía. No había una sola que dijera en paz. La miré y le dije: «¿Qué le dirías a tu mejor amiga si te mostrara esto?». Ella sonrió con tristeza y respondió: «Le diría que se vaya». Y ese fuese el principio del fin. El cambio no ocurre de un día para otro. Salir de una relación con un narcisista no es una huida, es una recuperación. No solo hay que alejarse físicamente, hay que desprogramar la mente. Hay que volver a aprender a confiar en la calma, a valorar los días sin sobresaltos. El silencio, ese que antes parecía insoportable, empieza a sentirse como un refugio, porque la paz, amor, también puede ser adictiva. Pero para llegar a ella, primero hay que desapegarse del drama. Y eso, te lo prometo, se aprende. En la próxima parte te contaré cómo el cuerpo se vuelve cómplice del abuso sin quererlo y qué señales te envía para avisarte de que ya no puede más. Porque el cuerpo, a diferencia de la mente, nunca miente. Laura nunca imaginó que el cuerpo podía hablar antes que la mente. Antes de ponerle nombre a su sufrimiento, su organismo ya gritaba lo que su conciencia no se atrevía a reconocer. Dolores de cabeza inexplicables, contracturas que no desaparecían, insomnio. Se despertaba a medianoche con el corazón acelerado, repasando mentalmente conversaciones, anticipando respuestas, planeando cómo evitar la próxima discusión. No sabía que lo que experimentaba tenía una raíz común: vivir en alerta constante. El cuerpo humano está diseñado para sobrevivir, no para sufrir eternamente. Cuando percibe peligro, aunque ese peligro sea emocional y no físico, activa un sistema de defensa, el eje del estrés. La amígdala cerebral manda una señal, el cuerpo libera cortisol, el corazón late más rápido, los músculos se tensan. Todo eso está bien si ocurre de forma puntual, pero cuando la amenaza nunca se apaga, cuando la persona que debería darte calma se convierte en la fuente de miedo, el sistema colapsa. Vivir con un narcisista es, literalmente, vivir con el enemigo dentro de casa. El cuerpo de Laura lo sabía antes que ella. Cada vez que escuchaba sus pasos en el pasillo, mi estómago se cerraba. Me contó. No era intuición, era biología. El cuerpo aprende a anticipar el daño y responde antes de que la mente logre procesarlo. Se vuelve hipervigilante, una alarma perpetua que suena incluso cuando aparentemente todo está en calma. Ese estado, mantenido durante años, deja huella. Fatiga crónica, ansiedad, problemas digestivos, pérdida de deseo. El cuerpo, cuando no puede huir, enferma para detenerse. Por eso, cuando muchas mujeres me dicen: «Silvia, no entiendo por qué me siento tan cansada si no ha pasado nada», les respondo: ha pasado mucho, demasiado, solo que tu cuerpo lo ha estado soportando en silencio. Lo que no se llora se somatiza, lo que se calla se acumula, y lo que se acumula acaba gritando. El cerebro, además, se adapta al patrón de abuso como si fuera la nueva normalidad. Se acostumbra al caos. Aprende a predecir el comportamiento del otro para evitar el daño, pero ese mismo mecanismo termina anulando la espontaneidad. Laura se había convertido en una versión estratégica de sí misma. Elegía las palabras, el tono, la ropa, hasta sus risas estaban medidas. Si me veía demasiado feliz,
pensaba que algo sospechaba. Si estaba callada, me acusaba de estar enfadada. Nunca acertaba. Esa imposibilidad de relajarse genera lo que los psicólogos llaman fatiga por hipervigilancia, una especie de agotamiento emocional que se filtra en cada rincón del cuerpo. Lo más cruel de todo es que esta tensión prolongada altera la percepción de la realidad. Cuando el cerebro se acostumbra al malestar, empieza a confundirlo con amor. Creemos que el sufrimiento intenso significa que la conexión también lo es. Pero no, el amor no debería doler. El amor no debería exigir sacrificios que anulen tu esencia. En esos años, Laura ya no se reconocía. Había pasado de ser una mujer con opiniones firmes a alguien que se disculpaba por todo. Se disculpaba por hablar, por existir, por sentir. Su autoestima, poco a poco, se había erosionado. Esa es otra característica de las relaciones con narcisistas, la fragmentación del yo. No te destruyen de golpe, te desarman poco a poco. Un comentario aquí, una burla allá, una mirada de desprecio disfrazada de ironía. Son 1000 pequeñas grietas que un día se convierten en ruptura. Y sin embargo, el cerebro, condicionado por la dopamina del refuerzo intermitente, sigue buscando la validación del agresor. Es la paradoja más dolorosa, amar a quien te hace daño porque cada pequeño gesto amable parece una promesa de salvación. Laura lo describía con una metáfora precisa. Es como si viviera en un desierto y de pronto me diera un sorbo de agua. Sé que no es suficiente, pero lo agradezco igual. Pero, amor, el agua no debería ser un premio, debería ser algo cotidiano. La calma no debería ser la excepción, debería ser la norma. Lo que ocurre es que el sistema nervioso se acostumbra tanto al sobresalto que cuando llega la tranquilidad se siente rara, incluso amenazante. A muchas mujeres les pasa. Cuando por fin salen de la relación, no soportan el silencio. La paz les resulta incómoda. Es normal, porque su cuerpo aún está entrenado para la alerta. Por eso, el primer paso para sanar no es pensar distinto, es enseñar al cuerpo que ya no está en peligro. No basta con entender lo que ocurrió, hay que desactivar la memoria corporal del trauma. En terapia, trabajamos con técnicas que ayudan a calmar el sistema nervioso, respiración profunda, movimiento consciente, reconexión con el placer y el descanso. No son caprichos, son antídotos. Recuerdo el día en que Laura, después de meses de trabajo, me dijo: «Ayer me quedé dormida en el sofá sin miedo». No era solo una anécdota, era un síntoma de recuperación. Su cuerpo por fin creía que estaba a salvo. Ese momento, aunque parezca pequeño, es un triunfo inmenso. Es el instante en que el cuerpo deja de sobrevivir y empieza a vivir. Pero antes de llegar ahí hay un paso crucial: reconocer las señales físicas que te avisan de que algo no va bien. Si sientes un nudo en el estómago cada vez que tu pareja te escribe, si tu respiración se corta cuando escuchas su voz, si tu cuerpo se tensa sin motivo aparente, escúchalo. El cuerpo no razona, pero nunca se equivoca. Es el primero en detectar la falta de seguridad y el último en recuperarse. En la próxima parte hablaremos de cómo la culpa, esa compañera silenciosa de tantas mujeres, se convierte en el arma favorita de los narcisistas. Porque el control no siempre se ejerce con gritos ni amenazas. A veces se ejerce con frases dulces, con miradas que hacen sentir que todo es tu responsabilidad. Y entender ese mecanismo es la llave que abre la puerta de la libertad emocional. La culpa. Esa palabra breve que ha sostenido imperios, religiones y matrimonios infelices. En la vida de Laura, la culpa era una presencia constante, silenciosa, casi invisible. No recordaba el momento exacto en que comenzó, pero un día se dio cuenta de que ya no hacía nada sin justificarse. Si se reía, explicaba por qué. Si se compraba algo, se disculpaba. Si decía «no puedo», enseguida añadía un «pero te prometo que mañana compenso». Era un reflejo automático, como respirar. Lo que no sabía era que ese reflejo no era suyo, era aprendido. Los narcisistas utilizan la culpa como un instrumento de precisión. No necesitan gritarte ni castigarte, les basta con sembrar la duda sobre tu valor. Lo hacen con frases que parecen inocentes, casi razonables. Yo solo intento ayudarte, pero parece que nada te viene bien. Con todo lo que hago por ti, ni siquiera eres capaz de entenderme. Cada palabra es una gota que perfora. Y sin darte cuenta, empiezas a pedir perdón por sentirte herida, por necesitar afecto, por reclamar respeto. La culpa se convierte en la correa invisible que te mantiene quieta. Laura empezó a creer que era ella quien exageraba. Quizás si soy demasiado sensible, me decía. Esa es la gran trampa. Cuando la víctima empieza a hacer el trabajo del agresor y se responsabiliza del daño que no causó. La culpa, en manos de un narcisista, se convierte en un arma de control emocional porque tiene un efecto devastador. Te quita la fuerza para defenderte.
Una mujer culpable no reclama, se justifica, no pone límites, los negocia, no dice «esto me duele», dice «perdona, no quise molestarte». El cerebro humano está diseñado para buscar coherencia. Necesita que el mundo tenga sentido, incluso si ese sentido duele. Por eso, cuando alguien que amas te hiere, tu mente busca explicaciones que lo absuelvan. Está estresado. No es mal hombre, solo tiene un mal carácter. Si me esforzara más, seguro cambiaría. Así, poco a poco, el maltrato se reviste de comprensión. Pero el amor que requiere excusas constantes ya no es amor, es miedo. Una noche, Laura me contó una escena que lo resumía todo. Habían discutido porque ella había olvidado recoger una chaqueta de la tintorería. Nada grave. Sin embargo, él reaccionó con una frialdad cortante. Le dejó de hablar durante 2 días. Cuando por fin rompió el silencio, lo hizo con esa voz que tanto la confundía. Mitad ternura, mitad reproche. No te imaginas cómo me haces sentir cuando no cumples tus promesas. Me decepcionas. Laura se sintió tan mal que terminó pidiendo disculpas. Y lo más doloroso es que realmente creía que había fallado. Eso es el poder de la culpa, reescribe los hechos. No importa lo que ocurra, terminas convencida de que siempre podrías haberlo hecho mejor. Es un laberinto sin salida en el que cuanto más te justificas, más atrapada quedas. Y no es casualidad. El narcisista necesita que te sientas culpable porque la culpa te hace predecible. Una mujer que se culpa es más fácil de controlar. Hará lo que sea para recuperar el equilibrio, para que todo vuelva a estar bien. Por eso alternan periodos de afecto con castigos emocionales. No castigan para destruirte, castigan para mantenerte cerca. Y la manera más efectiva de hacerlo no es el miedo, es la culpa. A veces la culpa llega disfrazada de altruismo. Solo quiero lo mejor para ti, te lo digo por tu bien. Pero en realidad lo que buscan es que cuestiones tu criterio, que empieces a creer que ellos saben más, sienten más, entienden mejor. Esa es la antesala de la dependencia, porque el paso siguiente, inevitable, es dudar de ti misma. Una mujer que duda de su propio juicio necesita que otro le diga quién es, qué hacer, cómo comportarse. Y eso, amor, es el corazón del abuso emocional. El día que Laura se dio cuenta fue casi por accidente. Estaba en el supermercado escogiendo un vino para una cena con amigas. Tomó una botella, la observó y de repente pensó, ¿le gustará a él? Y luego se detuvo. ¿Por qué pienso en eso si ni siquiera va a venir? En ese instante entendió que su mente se había convertido en una extensión del control de su marido. Ya no necesitaba que él la corrigiera. Ella misma lo hacía en su cabeza. Esa es la prueba de que la manipulación había calado hondo. Pero aquí hay algo que quiero que grabes en tu mente. La culpa no siempre significa que hayas hecho algo mal. A veces solo significa que estás rompiendo una costumbre que te mantenía prisionera. Sentir culpa al poner límites no es una señal de error, es una señal de cambio. Tu cuerpo se revela porque está acostumbrado a complacer. El silencio, la pausa, el no firme son gestos nuevos que activan alarma, pero en realidad son los primeros pasos hacia la libertad. En consulta, trabajo con muchas mujeres que al empezar a decir que no, sienten miedo de volverse egoístas, pero ser egoísta no es cuidar tus necesidades, es ignorar las de los demás. Y en estas relaciones lo que se ha perdido es el equilibrio. Durante años solo ha importado una parte, la del narcisista. Romper esa dinámica no es egoísmo, es justicia emocional. Recuerdo que le pedí a Laura un ejercicio sencillo. Cada vez que se sintiera culpable, debía preguntarse 3 cosas. Primera, ¿he hecho algo realmente malo o solo algo que al otro no le gusta? Segunda, si alguien que amo hiciera lo mismo, ¿lo juzgaría tan duramente como me juzgo yo? Y tercera, ¿a quién sirve esta culpa? ¿A mí o a él? Las respuestas fueron abrumadoras. Casi todas las culpas que arrastraba no eran suyas. Eran deudas emocionales que otros habían depositado en su conciencia. Y cuando empezó a devolverlas, una a una, su cuerpo respiró. La liberación no llega con un gran gesto heroico, sino con pequeños actos de lucidez. El día que decides no disculparte por existir, el día que dejas de justificar un maltrato, el día que respondes sin miedo a las caras de desaprobación, ahí empieza la recuperación. La culpa no desaparece de un día para otro, se disuelve con el tiempo, con la práctica, con la repetición del nuevo mensaje. No debo disculparme por ser yo. Y cuando lo repites las veces suficientes, tu mente empieza a creértelo. En la próxima parte te hablaré del siguiente paso en este camino, cómo recuperar tu poder interior después de años de haberlo cedido. Porque el poder no siempre se toma de golpe, a veces se reconstruye en silencio, como una llama que vuelve a encenderse poco a poco, hasta que un día, sin darte cuenta, ilumina todo lo que habías dejado en penumbra. Durante meses, Laura creyó que había perdido su fuerza,
Pensaba que algo dentro de ella se había roto para siempre, que aquella voz interior que antes la guiaba se había apagado. Pero en realidad no estaba rota, estaba desconectada. Y recuperar el poder interior, después de años de manipulación emocional, no es tanto una cuestión de valentía como de reconexión. Se trata de volver a escuchar tu propia voz después de tanto ruido, porque eso es lo que hace un narcisista, sustituye tu voz por la suya. Primero te convence de que te entiende mejor que nadie, después te enseña a dudar de ti misma y finalmente te reeduca para que pienses como él. Cuando te das cuenta, tu manera de hablar, de decidir, de sentir, ya no te pertenece. El poder personal se disuelve de forma tan silenciosa que no se percibe. Un comentario, una corrección, una mirada de desaprobación bastan para condicionar cada elección. Y poco a poco terminas creyendo que ceder es amar. Pero ceder siempre tiene un precio, porque cuando entregas tu poder a otro, él empieza a decidir no solo sobre tus actos, sino sobre tu percepción de la realidad. Laura, sin saberlo, había permitido que su marido dictara la narrativa de su vida. Si él decía que algo no era importante, dejaba de serlo. Si él decía que estaba exagerando, ella se convencía de que tenía razón. Esa dependencia mental es el tipo de prisión más difícil de escapar, la que se construye con pensamientos prestados. Recuperar el poder interior empieza por recordar quién eras antes de la relación, no como un ejercicio nostálgico, sino como una reconstrucción. Cuando le pedí a Laura que me hablara de la mujer que era antes de casarse, se quedó en silencio durante varios minutos. Luego sonrió con tristeza y dijo: «Era una mujer que se reía fuerte». Esa frase lo decía todo. Había perdido la risa y con ella la ligereza de existir sin miedo. Esa es una de las primeras señales de desconexión. Dejas de disfrutar de lo que antes te llenaba. No porque haya perdido valor, sino porque has aprendido a mirar la vida a través del filtro del otro. El narcisista te enseña que tu alegría es una amenaza para su control. Si brillas demasiado, te apaga. Si callas, te acusa de frialdad. Por eso muchas mujeres aprenden a vivir en una zona gris, ni felices ni tristes, solo funcionales. Pero vivir sin brillo no es sobrevivir, es desaparecer lentamente. El primer paso para recuperar el poder es detener el diálogo interno del opresor, esa voz que te dice: no lo lograrás, no eres suficiente, vas a quedarte sola. No es tu voz, es un eco, un reflejo de años de condicionamiento. Cuando la escuches, no la discutas, obsérvala. La distancia entre quien escucha y quien habla dentro de ti es el inicio de la libertad. Laura empezó a hacerlo cada mañana. Escribía en su cuaderno: «Esta voz no soy yo». Y poco a poco, la suya, la auténtica, empezó a sonar más clara. El poder interior también se reconstruye con decisiones pequeñas, casi imperceptibles. Elegir qué comer sin pensar si al otro le gustará. Volver a vestirte como te apetece, retomar una amistad que él censuró. Cada una de esas acciones es una declaración silenciosa. Vuelvo a ocupar mi espacio. No necesitas grandes gestos, amor. Lo pequeño, cuando se repite, se vuelve poderoso. Pero para muchas mujeres, el mayor obstáculo no es el miedo al otro, sino el miedo a sí mismas. Después de años de obedecer, de complacer, de evitar conflictos, la autonomía asusta. La libertad, cuando llega, puede sentirse como vértigo. Me lo dijo una paciente una vez: no sé qué hacer con tanto silencio. Y es normal. Cuando has vivido en constante tensión, la calma parece sospechosa. Pero ese vacío que sientes al recuperar tu poder no es soledad, es espacio para volver a elegir desde ti, no desde el miedo. La neurociencia explica que el cerebro, tras experiencias prolongadas de abuso o sumisión, reduce la actividad en las zonas asociadas con la motivación y la planificación. En otras palabras, literalmente olvida cómo tomar decisiones propias. Pero lo fascinante es que también puede reactivarlas. Cada vez que eliges algo por ti misma, creas nuevas conexiones neuronales. La independencia, como un músculo, se fortalece con el uso. Laura empezó por lo más básico: decidir cómo quería pasar su tiempo. Recuperó la costumbre de caminar sola, sin auriculares, sin distracciones. Al principio sentía miedo, como si la observasen, como si el mundo fuera demasiado grande para alguien que había vivido tanto tiempo en una jaula emocional. Pero con cada paso, la respiración se hacía más profunda, los pensamientos más claros. «Caminar sola es mi terapia», me dijo una vez. Y tenía razón. La libertad no empieza en los grandes cambios, empieza en la reconquista de lo cotidiano. Sin embargo, recuperar
el poder interior no significa volverse invencible. No se trata de fingir fortaleza ni de negar las heridas. Se trata de reconocer que la vulnerabilidad también es poder, porque el narcisista te enseña que ser vulnerable es peligroso, que mostrar emociones te hace débil, pero la verdadera fortaleza está en poder sentir sin miedo, en llorar sin vergüenza, en admitir que dolió, pero que sigues aquí. Una noche, Laura me dijo: por fin entiendo que no necesito que nadie me rescate. Solo necesito dejar de rescatar a quien no quiere salvarse. Ese es el momento exacto en que una mujer vuelve a su centro, no cuando olvida el pasado, sino cuando comprende que ya no lo necesita para definirse. Y entonces ocurre algo hermoso. El cuerpo y la mente vuelven a alinearse. Ya no se pide permiso para existir. La culpa pierde fuerza. El miedo se vuelve más pequeño. Y lo que antes era sumisión se transforma en discernimiento. Aprendes a distinguir entre un amor que te abraza y un amor que te aprieta, entre una voz que te guía y una que te apaga. El poder interior no se recupera de golpe, vuelve en oleadas. A veces te sentirás fuerte y otras dudarás, pero incluso en la duda hay avance, porque ya no retrocedes a ciegas, ya sabes lo que no quieres, y esa claridad, amor, es el principio de la libertad. En la próxima parte hablaremos de algo que suele pasar justo cuando empiezas a recuperar ese poder: el regreso del narcisista, porque cuando siente que pierden el control, no desaparecen, vuelven, y su regreso no es amor, es estrategia. Aprenderás a reconocerlo y, sobre todo, a no caer de nuevo en el ciclo que tanto te costó romper. Laura pensó que todo había terminado cuando decidió marcharse. Cambió las cerraduras, bloqueó los números, avisó a sus hijas de que no quería volver a escuchar su nombre. Durante unas semanas creyó que la pesadilla había quedado atrás. Pero los narcisistas no soportan perder el control. Cuando sienten que su poder se debilita, regresan disfrazados de arrepentimiento. Lo llaman amor, pero en realidad es estrategia. El regreso del narcisista no ocurre por nostalgia, sino por necesidad. No vuelven porque te extrañen, vuelven porque necesitan reafirmar que aún pueden influir en ti. Es su manera de comprobar si la puerta sigue entreabierta. Y lo hacen con precisión quirúrgica. Saben qué palabras usar, qué recuerdos evocar, qué tono adoptar. Lo estudian como un cazador estudia el movimiento de su presa. El primer contacto suele ser sutil. Un mensaje neutral, una llamada por casualidad, un solo quería saber cómo estás. En apariencia, nada amenazante. Pero detrás de esa frase inocente hay un cálculo perfecto. El intento de abrir una rendija por donde volver a entrar. Laura lo experimentó así. Después de meses de silencio, una tarde recibió un mensaje breve: vi un libro que me recordó a ti. Solo eso. Pero su cuerpo reaccionó como si fuera una alarma. Un nudo en el estómago, un pulso acelerado, una mezcla de miedo y curiosidad. La adicción emocional aún no se había extinguido. Los narcisistas conocen ese efecto. Saben que un gesto amable puede reactivar la dopamina que el cuerpo asocia con los buenos momentos. Por eso no regresan con reproches, sino con halagos. Apelan a la nostalgia, al recuerdo de la fase idealizada del principio. He cambiado. Ahora entiendo lo que perdí. Nadie me conocía como tú. Su discurso no busca una reconciliación real, busca tu rendición emocional. Si consiguen que dudes, ya han ganado. El error más común es creer que el arrepentimiento significa transformación, pero el arrepentimiento del narcisista no es moral, es táctico. Se disculpa para recuperar control, no para reparar el daño. Y cuando lo consigue, el ciclo vuelve a empezar, solo que cada vez más rápido y más destructivo. Laura cayó en esa trampa una vez. Parecía tan sincero, me dijo. Me habló con una calma que nunca le había visto. Me pidió perdón, lloró, pero no era llanto de culpa. Era llanto de miedo a perder su fuente de poder. A las 3 semanas, todo volvió a ser igual. La psicología lo llama hoovering, como las aspiradoras, volver a succionar tu energía emocional cuando sienten que se les escapa. Pueden hacerlo con ternura o con agresión, según el tipo de vínculo. Algunos fingen vulnerabilidad, otros usan la intimidación. Nadie te va a querer como yo, sin mí no eres nada, te arrepentirás. Cualquiera de estas frases tiene el mismo propósito, recordarte quién llevaba el mando. Por eso, cuando el narcisista regresa, no hay que escuchar sus palabras, sino observar su patrón. Las palabras cambian, los actos no. Si el arrepentimiento fuera real, habría constancia, empatía sostenida, humildad. Pero el narcisista se cansa pronto de fingir humanidad. El esfuerzo de mantener la máscara le resulta insoportable.
tarde o temprano vuelve a mostrar su verdadero rostro. Una noche, Laura me llamó angustiada. Había recibido otro mensaje. Esta vez, una foto del lugar donde solían pasar los veranos. Solo quería que supieras que lo echo de menos, decía. Me preguntó si debía contestar. Le pedí que respirara y le hice una pregunta. ¿Qué ganaría él si respondes? Se quedó callada. Atención, respondió al fin. Exacto. En el mundo del narcisista, la atención es la moneda de poder. Aunque sea hostil, aunque sea breve. Cualquier contacto le alimenta. Por eso, la única manera de protegerse es el silencio radical, no respuestas educadas, no cierres con explicaciones, no justificaciones. El narcisista no interpreta el silencio como desprecio, lo interpreta como pérdida de acceso. Y ahí es donde realmente se desmorona, porque el control que ejercen no se basa en la presencia física, sino en la conexión mental. Cuando dejas de pensar en ellos es cuando realmente se rompen las cadenas. Sin embargo, el proceso no es lineal. Muchas mujeres, después de alejarse, sienten un vacío que confunden con añoranza. Pero lo que echan de menos no es a la persona, sino la intensidad emocional a la que su cuerpo estaba acostumbrado. El drama, por dañino que sea, genera adrenalina. La calma, al principio, parece aburrida. Es normal, es parte del proceso de desintoxicación. Por eso, cuando la nostalgia aparezca, recuérdate esto. El cerebro no echa de menos a la persona que te dañó, echa de menos el estímulo que te mantenía en alerta. Cada vez que resistes el impulso de responder, estás reeducando tu sistema nervioso, estás enseñándole que el amor no necesita caos. Con el tiempo, Laura aprendió a reconocer los disfraces del regreso. Ya no veía ternura en sus mensajes, veía manipulación, ya no sentía culpa, sentía claridad. Me dijo una frase que resume todo el proceso. No es que haya cambiado, es que ya no me impresiona. Ese es el momento exacto de la liberación, cuando lo que antes te desarmaba ya no te conmueve. Y algo curioso sucede entonces. El narcisista, al darse cuenta de que ha perdido poder, intenta desprestigiarte. Comienza la fase de difamación. Habla mal de ti, inventa historias, busca cómplices. No lo hace por venganza, lo hace para proteger su ego. Si tú ya no eres la culpable, entonces él tendría que enfrentarse a su propio reflejo, y eso es algo que no puede soportar. Por eso es tan importante entender que la recuperación no termina con irse, sino con mantenerse firme después de irse. El silencio, en estos casos, no es debilidad, es estrategia de supervivencia. Cada vez que eliges no responder, refuerzas tu poder interior. Cada vez que eliges no mirar atrás, reescribes la historia a tu favor. Laura lo comprendió finalmente una tarde cualquiera. Estaba en una cafetería leyendo tranquila cuando sonó su teléfono. Era su número. Lo miró durante unos segundos y lo apagó sin dudar. Por primera vez no sentí miedo ni tristeza. Solo indiferencia. Esa indiferencia, amor, no es frialdad, es paz. Es la señal de que ya no hay nada que demostrar, nada que rescatar, nada que temer. Y esa paz, cuando llega, se siente como volver a casa. No una casa física, sino una interna, la que construyes cuando ya nadie puede manipular tus emociones. En la próxima parte hablaremos precisamente de eso. Cómo reconstruir tu identidad después del caos, cómo volver a ti, sin miedo, sin culpa, sin necesidad de aprobación. Porque recuperar la libertad es solo el principio. Lo que viene después es aprender a habitarla.